Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a reiniciar ahora nuestro proyecto de diálogos con el niño interior y vamos a hablar a partir de esta temporada de un tema sumamente interesante con el tema del niño interior. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cultura. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música y de cómo las heridas de infancia se pueden ver reflejadas en estas situaciones. Totalmente interesante, ¿eh? Vamos a accesar a otro nivel de conocimiento y vamos a ver cómo en la vida cotidiana de muchísimas personas finalmente se ven reflejadas las heridas de infancia. Y bueno, vamos a iniciar con una gran exponente de la música gospel, una gran exponente, una gran artista que sin duda marcó un antes y un después en ciertos estilos musicales. Y bueno, a ver, sin más preámbulo, vamos a hablar de Aretha Franklin. Aretha Franklin tiene por ahí algunos elementos muy buenos, pero también tiene una vida determinada que nos puede enseñar muchísimo hablando de heridas de infancia. Y bueno, simplemente para mencionar algunos de sus premios y reconocimientos y sepamos de quién estamos hablando, déjame te explico. Aretha Franklin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1979 y fue declarada su voz recurso natural de Michigan en el 85. Por supuesto, tuvo varios premios en cuanto a sus canciones, en cuanto a sus discos, pero además ella ganó 19 Grammys, imagínate, 19 Grammys, uno de los mayores reconocimientos en el ámbito de la música. Además fue la primera mujer reconocida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta cantante actuó asimismo en las ceremonias de apertura de los gobiernos de Bill Clinton en el 93 y 97 y en la toma de posesión del presidente Barack Obama. O sea, una mujer sumamente reconocida, ¿estamos de acuerdo? Además, la revista Rolling Stone la puso como la principal exponente de la música gospel. Y uno de sus discos que justo tiene que ver con este estilo de música, pues fue el disco que más ventas ha tenido en la historia. Y bueno, pero a ver, no vamos a hablar de sus logros artísticos, esto no es un podcast en donde hablemos de los logros artísticos, sino más bien vamos a hablar de la historia que hay detrás de los artistas, de la historia que hay detrás de las obras de arte que de alguna manera tienen que ver con las heridas de infancia, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tienen todos estos premios, ¿no? Aquí tienen todas estas partes, todas estas situaciones muy buenas. Pero, ahí viene el pero, vamos a hablar de una película. Yo acabo de ver esta película que incluso la quiero recomendar para que la vean, para que la analicen y para que puedan un poco ahí trabajar con ella algunos aspectos. En esta película se notan varios elementos de los cuales hoy voy a tratar. Y por supuesto, como yo siempre lo digo, el mundo expresa a borbotones el tema de las heridas de infancia. ¿Por qué no se habla más de esto? ¿Por qué no lo tratamos más? ¿Por qué no hay más gente enfocada en declarar, en anunciar que tenemos que trabajar esta área? Bueno, eso es algo que siempre me he preguntado y me lo voy a seguir preguntando, ¿no? Pero bueno, quiero hablar de la película. La película, y por aquí tengo mi disco, por supuesto, la película es la película de Respect. De esta película quiero hablar porque en esta película que justo acabo de ver y acabo de analizar, pues vienen elementos muy importantes de la vida de esta gran artista, pero que además se enfocan en sus heridas de infancia. Solo por darte algunos elementos con los cuales pudiéramos trabajar las heridas de infancia, déjame te doy algunos detalles de su vida personal. Ya, dejamos a un lado al artista, dejamos a un lado la película, se la recomiendo, no me acuerdo ahorita en qué plataforma está, pero bueno, búsquenla. Y me quiero enfocar en la persona. De verdad, lo que quiero aquí tratar sobre todo es la persona. Entonces, para darte unos elementos y podamos hablar de cómo su vida se liga con las heridas de infancia y por supuesto con las repercusiones a futuro, déjame te doy los siguientes datos.
Bueno, ella es nacida en el 25 de marzo de 1942 y vivió una infancia muy dura, muy compleja. La diva del soul, como es llamado, tuvo que lidiar con embarazos precoces, imagínate, ¿eh? Tuvo que lidiar con embarazos muy precoces. El primero a los 12 años, el segundo a los 14. Embarazos a los 12 y a los 14. Con esto ya te podrás dar una idea de cómo estaba su vida, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, estos datos son muy importantes. Embarazos a los 12, embarazos a los 14. O sea, prácticamente su vida quedó de ahí en adelante enfocada ya en una vida adulta, ¿estamos de acuerdo? O sea, esta mujer perdió su infancia desde muy pequeña. Pero no solamente eso, sino además tuvo estos embarazos que podríamos considerar en algún momento dado, hablando de las heridas de infancia, hasta como algún tipo de abuso. Porque el que haya una permisividad, el que alguien te haya convencido de algo, no quiere decir que no hubo un problema, o en este caso un abuso sexual, ¿eh? Pero bueno, eso no se dice y no vamos a etiquetarlo como tal. Solo quiero aclararlo que en muchos de los casos se consideraría un abuso sexual una niña de 12 años teniendo un bebé. Porque además lo más seguro, y ustedes lo podrán ver en su historia, pues no fue con otro niño de 12 años. Fue con un adulto. Entonces, hoy en día eso lo catalogaríamos como un abuso sexual. Bueno, pero además de eso, sufrió el abandono de su madre. Fíjense qué importante, esto es un dato sumamente importante. Sufrió el abandono de su madre cuando ella tenía 6 años de edad. A los 6 años de edad su madre la abandona. Por supuesto, a los 12 la niña ya estaba embarazada con el abandono de la madre, pero además su madre se va de casa porque su padre es un hombre muy violento. Por supuesto, no solamente violento y no solamente golpeaba a su madre, sino también violento con ellos, violento con ellas, con los hijos. Bueno, a ver, entonces ahí tenemos ya varias cosas, ¿no? Posiblemente una situación de abuso sexual, esta parte de la violencia, el maltrato, el abandono. Fíjense, ya tenemos ahí 3 de las grandes heridas de infancia. Oye, Juan, ¿3 de cuántas? 3 de 200, 3 de 500. Ya saben que yo no estoy tan de acuerdo en enfocarme con si son 5, si son 10, si son 20. Porque aquí tú les tienes que llamar como tú quieras. Y en ese de llamarle como tú quieras y que tú te identifiques con el nombre para poder sanar, bueno, pues podrían ser 200 nombres, ¿no? Son 3. Son 3 concretamente. Hay violencia, hay abusos sexuales y hay abandonos. Importantísimo, interesantísimo el caso. Y bueno, por supuesto, ante estos abandonos, ante esta violencia y demás, pues muchas situaciones alrededor de, por ejemplo, el papá de Aretha Franklin educa a sus hijos y los educa con esta postura rígida, violenta, agresiva, que por supuesto le va a repercutir a la misma Aretha en un futuro, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos saber de ello? Bueno, pues ella estaba totalmente condicionada a lo que el papá decía. Prácticamente el papá manejaba su vida. Y cómo no, si finalmente tiene estos hijos ahorita, pero no se casa, ¿eh? No se casa, por eso digo que son más fruto de algún tipo de abuso, como hoy lo podemos calificar. Ella queda en casa y bueno, sigue su vida, una gran cantante con una voz privilegiada que le llamó mucho la atención al mundo, le llamaba mucho la atención a su padre y por eso es que comienza a despegar y más, pues, ¿no? Y bueno, se decía por ahí que Aretha callaba y lo que callaba, entonces lo cantaba. Por eso es que empieza a partir de esa herida a ser una extraordinaria cantante. Digo, tenía una voz privilegiada, por supuesto, pero impactaba, conectaba inmediatamente con la gente, claro, porque trae toda una historia, porque trae un dolor, porque trae heridas abiertas que muchas otras personas también las traían. Entonces, esa es una parte fundamental en la conexión. Por eso es que mucha gente famosa, mucha gente que tiene éxito, lo tiene a partir de sus heridas. Ahora, Juan, pues entonces es buenísimo que tengamos heridas, ¿no? No, claro que no. Claro que no, porque así como tienes éxito cuando tienes heridas, pierdes el éxito. Pierdes lo ganado con el éxito. Y ahorita te voy a explicar
más parte de su vida, pero pierden lo ganado con el éxito. Sin embargo, cuando tú tienes éxito porque tienes una gran voz, porque tienes un gran proyecto, porque tienes muchas cualidades buenísimas y estás sano, entonces puedes potencializarlo, disfrutarlo, gozarlo y hacer más. Por eso es que no es necesario traer heridas para tener éxito, ¿de acuerdo? Bueno, por aquí, fíjense, para dar un poquito lo que vivían, no solamente Arita, sino también sus hermanas y la familia. Por ahí el biógrafo de Arita, David Ritz, en boca de Emma, una de sus hermanas, dice estas palabras, o sea, la hermana dice estas palabras, dice: todos nos quedamos destrozados. La relación de mis padres era tormentosa y mi padre tenía un temperamento violento. Está hablando de cuando la madre se va de casa, ¿no? Todos se quedan destrozados. La relación de sus padres ya era muy fea y además el temperamento de su padre era muy violento. Dice: te estaría mintiendo si no admitiese que desde luego conocíamos la fama de mi padre mujeriego. El papá de Arita, válgame el dato, era un pastor de una iglesia en Estados Unidos, era un líder, era pastor de la iglesia y líder, y bueno, él era muy mujeriego. Entonces, en parte, por eso también la mamá de Arita se va. Ahora, no estoy justificando el abandono de la madre, porque pudo haber dicho: a ver, no puedo estar contigo, me hago a un lado, pero no por eso abandono a mis hijos. No, literalmente la madre se fue de casa. Y bueno, además de esto, dice Emma, las mujeres se lanzaban literalmente a sus brazos. Dice: a medida que me fui haciendo mayor, pude ver por mí misma cómo utilizó a muchas de esas mujeres. Imagínense, siendo ellas mujeres, Arita y sus hermanas siendo mujeres, teniendo una madre que se fue de casa porque vivía abuso, porque vivía engaños, infidelidades, y ella o ellas seguir viendo cómo su padre abusaba a otras mujeres. Bueno, terrible hasta aquí, ¿no? Ya a esta edad, a los 14 años, ya abandonada por su madre, ya con un padre violento, además mujeriego, muy estricto, violento con ellas también, por supuesto, y por supuesto también, ya con los embarazos, su infancia se acabó, porque ahora pues hay que cuidar hijos, abandonos, violencia, maltratos, abusos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Oye, Juan, pero fue exitosísima. Sí, nada más que déjame te digo. Sí, claro, tuvo un éxito impresionante, ganó muchísimo, tuvo muchos recursos a un precio muy alto. ¿Por qué? Por aquí dice algunas de los escritos que hay en su biografía. Dice: Arita era guapa, ligona y poseía una voz que encandilaba a todo el mundo, también a los hombres. Eso explica su biógrafo David. Cuando la joven tenía 18 años, fíjense muy bien, escuchen muy bien estos datos, cuando la joven tenía 18 años, un productor musical llamado Ted White, de 30 años, se enamoró de ella. La pareja contrajo matrimonio en el 60, pese a la oposición del padre de Arita. Claro, a ver, propio de una violencia intrafamiliar, una de las heridas y las consecuencias de la herida de esta violencia es todo el resentimiento que trae. Arita, aunque estuvo con su padre y aunque se mantuvo ahí por cuestiones de la época, por supuesto traía un profundo resentimiento con el padre. Claro que no le hacía caso, claro que hacía muchas cosas que al papá le dolían, pero era parte de su resentimiento. Si hubiera tenido una relación con el padre buenísima, lo más probable es que no solo no lo quisiera hacer sufrir, sino además lo escuchara. Entonces, propio de las heridas de infancia, escúchame muy bien, y más cuando hay abusos, cuando hay maltratos, es que la persona va teniendo muchísimo resentimiento. Y por supuesto, muchas de sus acciones son para ir en contra de ese que la está lastimando. Bueno, se casa, a pesar de que su padre no quiere que se case, se casa. Y bueno, ¿con quién crees que se casa? Pues este hombre, Ted, era un hombre violento, le pegaba regularmente y por supuesto también era infiel. A ver, pues eso ya lo hemos visto cientos de veces con el tratamiento de las heridas de infancia, ¿no?
Ella viene de una casa de violencia, viene de una casa de maltrato, viene de una casa de dolor. ¿Qué hace? Busca a un hombre semejante a su padre. Un hombre violento, un hombre mayor, muy mayor en este caso, un hombre que la hace sentir muy mal, un hombre que la explota, un hombre que abusa de ella y un hombre que le engaña. Exactamente igual que su padre y exactamente igual que su madre. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos estas figuras que terminan siendo otra vez figuras dolorosas? Otra vez repito la historia, ¿cómo? Pero si ya habías vivido eso, ¿por qué no corriste en sentido contrario? ¿Por qué no se puede? Eso lo explicamos en la primera temporada de Diálogos con el Niño Interior. No se puede. A nivel inconsciente, tú traes una información contra la que tu consciente no puede trabajar. No puede. Aquí hay un grupo de neuronas muchísimo menor que el que tenemos en los aprendizajes y en las vivencias, ya no se diga en los traumas. Entonces, por más que la conciencia dice, esto no me gusta, esto no lo quiero vivir, esto no me parece, al final termino viviéndolo, porque al final voy a terminar viviendo lo que aprendí, lo que viví y no he resuelto. ¿De acuerdo? Importantísimo este tema, importantísima esta situación, ¿eh? Vean la película, por favor, porque ahí es donde van a conocer todas estas situaciones. O sea, estamos hablando de la película, ¿eh? Estamos hablando de la película y lo que se ve en la película. A ver, punto aparte, la película ha recibido muchas críticas muy malas, porque pues dicen que el guión, dicen que las escenas, dicen que si la luz y todas estas cosas. Está bien, no estamos haciendo una crítica de la película, del cine, sino más bien estamos relacionando la herida de infancia con la película. ¿Qué vemos en la película? Y claro, por consiguiente, con la vida de Aretha Franklin, ¿de acuerdo? Ok, por supuesto, fue un vaivén con este hombre que la engañaba, con este hombre que abusaba de ella y que la golpeaba. O sea, lo dejaba en momentos de cordura, y luego este hombre la buscaba y regresaba. Y la hacía sentir mal, abusaba otra vez de ella, la maltrataba, la golpeaba. Y se iba y regresaba y otra vez regresaba. Claro, la codependencia propio de una herida de infancia donde no hay amor propio. Esto es uno de los efectos colaterales de las heridas, sobre todo de abandono. No hay amor propio, me abandonaron, no valgo. Si me abandonaron es porque no valgo. Y entonces, al no tener valor la persona, al no tener amor propio, entonces permite que los demás la pisoteen, la invadan y hagan con ella lo que quieran. Lo que quieran. Este hombre hizo con ella lo que quiso. ¿Pero por qué hizo lo que quiso? Porque tenía estas heridas no resueltas, incluyendo esta del abuso, que hace que los límites estén por los suelos, ¿eh? Y ahorita les voy a hablar de otro punto que trae como consecuencia el abuso y la falta de límites. Pero bueno, este hombre abusaba de ella, la maltrataba, la golpeaba, pues finalmente sí se divorcia, en algún momento se divorcia, justo con esta fama que empezó a tener y empezó a darse cuenta, y pues se amarró muy bien la falda y dijo, voy a salir de aquí. Pero ¿qué crees? Bueno, pues va y se casa con otra persona con la que no funciona, se casa con otra con la que no funciona y no funciona, y nunca funcionaron sus relaciones de pareja. Nunca. Efecto normal, efecto común en una persona que no ha sanado sus heridas. No va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque los otros le tocan las heridas que trae abiertas. Y mientras le toquen las heridas que trae abiertas, no va a funcionar. Eso es lo más normal del mundo, ¿no? Necesitamos cerrar las heridas para que funcione. Entonces no va a funcionar. Los referentes que tiene de relación de pareja, ¿cuáles son? Una madre que se fue, un padre violento, un padre mujeriego, un padre que la golpea, un padre que la ofende. ¿A quién va a buscar? Si es lo que trae en sus referencias. Bueno, no funcionó, ¿verdad? No funcionó, no funcionaba y no funcionó finalmente. Pues sí tuvo por ahí hijos con todos estos hombres, pero al final no funcionó. Ok, ahora,
No solamente eso, por supuesto Arita tuvo que lidiar con muchísimas adicciones. Sí, claro, que esto es otro de los efectos de los abusos. Cuando alguien trae una herida de abuso, sus límites están quebrados, sus límites están pisoteados, sus límites no funcionan. Y si no funcionan, pues no funcionan hacia afuera y no funcionan hacia adentro. Por supuesto, fíjate esto que te voy a leer. Arita a veces podía tener un carácter difícil, dice. De hecho, podía ser la persona más tímida del mundo, pero también la más arrogante. Fíjense, ¿eh? O sea, cómo penduleaba, ¿no? Por esa inestabilidad, falta de amor propio y validación. La cantante que intentaba siempre ocultar sus miedos e inseguridades era también terca y visceral. Podía despedir a sus empleados por cualquier cosa. Por cualquier cosa. A ver, me volteaste a ver feo. En alguna ocasión se dice que cuando fue al funeral de su padre, su hermana quiso entrar delante de ella y bueno, se armó la fiesta, solo porque su hermana osó entrar primero que ella. Entonces, bueno, por cualquier cosita despedía a sus empleados, pero era tan voluble, su carácter por sus heridas era tan voluble que mañana los volvía a contratar y los ponía como gerentes. Así era el problema que tenía Arita. Ahorita te despido porque me volteaste a ver feo, mañana eres el gerente. ¿Cuál fue la razón para despedirte? Nada. ¿Cuál es la razón para ponerte como gerente? Nada. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y bueno, pues por supuesto, una persona que bajo su esquema de tener baja autoestima, no buena validación personal, autovalorización, pues bueno, claro, problemas con otros artistas, súper competitiva, pero a un nivel de querer destrozar a los demás. Ahora, no estoy hablando mal de Arita, ¿eh? No, de ninguna manera, como no hablo mal de nadie. Estoy hablando de una persona que trae cargando enormes heridas de infancia. Y al traer cargando enormes heridas de infancia, su vida se convierte en una vida, por más que haya tenido éxito, por más que haya ganado cientos de Grammys, por más que haya sido reconocida impresionantemente, una vida triste, una vida conflictuada, una vida sin una buena relación matrimonial o de pareja, una vida donde se debate con las adicciones, se debate también con las drogas. Fíjate, hay una escena interesantísima, muy padre, pues hablando de esto. En la película, ya que la veas te vas a dar cuenta, está metida en las drogas, está peleada con todo mundo, con sus asistentes, como te lo estoy platicando. Todo esto que te estoy platicando se ve en la película, todo. O sea, realmente la película es autobiográfica, pero, bueno, insisto, el cine no la vio muy bien, pero su biografía ahí está y el artista ahí está. Y las heridas ahí están. Pero bueno, hay una escena en la película interesantísima. Ella está muy tomada, muy alcoholizada. Corre a todo mundo, corre a su esposo de la casa, corre a sus sirvientes, se conflictúa con todo mundo de manera muy agresiva y parece que ya tiene, no sé, días alcoholizada. Y entonces está como en su peor momento de alcoholismo y aparece la madre. Aparece su madre. Es una escena muy fuerte, ¿eh? Para mí es una de las escenas más profundas, hablando de heridas de infancia, arte, película. Aparece la madre, claro, en una visión, supuesta visión, y le dice, no me fui por ti, no me fui por ustedes, me fui porque ya no aguantaba, me fui porque estaba cansada, porque ya no podía. Juan, ¿y eso justifica a la madre? No estamos hablando de la madre ni su justificación. Pero estamos hablando de cómo en ese momento a Arita se le presenta a la madre y la libera. La libera. No me fui por ti, no me fui porque no te quería. Que eso es mucho de lo que cuando trabajamos nuestros cursos de heridas de infancia o nuestras conferencias, hablamos de ello.
Hablamos de cómo tú, adulto, le hables a tu niño y lo liberes de lo que algún día creyó. Pues este es el adulto liberando. Este es el adulto liberando a esa niña. No me fui por ti. No fuiste tú. Yo no supe qué hacer. Yo tuve problemas. Yo me equivoqué. Y bueno, ahí comienza a repararse Arita. En la película se ve cómo comienza a cambiar, a liberarse de esa herida. Se va y hace un disco en la iglesia, como en una especie de oración. El disco más vendido de su carrera. A partir de ahí, o sea, esa es la repercusión y la importancia y la validez de sanar una herida de infancia. Cómo a partir de que la madre la libera y ella se puede liberar, deja la adicción, se va y graba en la iglesia un disco que es doble, muy interesante, uno de los más vendidos en la historia del estilo de música que ella cantaba, entre el soul y el gospel, y se repara, crece. Claro, no arregló todas sus heridas, siguió cargando con muchas cosas no resueltas. Pero esa parte es impresionante ver cómo la sanación de la herida hace que ella cambie su vida, modifique su vida, por lo menos en ese aspecto. Entonces, interesantísimo, vean la película, de verdad les va a gustar, vamos a ver ahí reflejado esta herida de infancia. Y bueno, insisto, Arita, una gran cantante, una gran persona, fuera de sus heridas, claro, fuera de sus heridas, porque además fue una persona que de verdad ayudó muchísimo, apoyaba muchísimo, era muy generosa cuando estaba bien. Pero si ella se hubiera sanado a lo mejor todas las heridas, podríamos estar hablando de otra cosa. No podemos hablar de otra cosa porque no fue así. Entonces, muy importante, trascendente y muy básico que nosotros entendamos cómo estas heridas de infancia terminan destruyendo a la persona, terminan acabando con un ser humano de manera de verdad profunda. Ve la película y, por supuesto, digo, a aquel que le encante la música, a mí me encanta, ahí están mis discos, ¿va? Este disco es muy bueno, Respect. Y así se llama la película. En la película, la cantante que le da vida a Aretha Franklin es Jennifer Hudson. Muy buena cantante, buena actriz. Insisto, las críticas de la película no son tan buenas, pero la película te va a dar una extraordinaria visión de las heridas de infancia. Y te va a dar una extraordinaria visión de cómo sanando una herida de infancia, tu vida es otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está para que la veas, la trates y la cheques. Te voy a dejar nuestro teléfono. Todo el mundo de pronto nos dice, Juan, ¿cuáles son sus datos? ¿Cómo puedo buscar las redes sociales? Búscanos en las redes sociales como Juan Rosales Psicólogo o el Instituto de Sanación de Heridas de Infancia, o también nos puedes contactar en el teléfono 3312-30-2221. 3312-30-2221. Y espera nuestro siguiente capítulo de esta nueva temporada de Diálogos con el Niño Interior, ahora en relación con el arte. ¿Les parece? Cuídense muchísimo y que Dios los bendiga.